espiritual, yo me emociono. En la noche anterior ni duermo, ni dormí, pensando en todo lo que viene, en todo lo que Dios quiere hacer. Porque si algo nos queda claro, es que Él está con nosotros, en nosotros, y Él es por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, significa que estamos de acuerdo. Así es. Hoy es el día. Ustedes saben que en Gracia y Paz tenemos un proyecto llamado CASE, ¿no? Que es nuestra campaña anual de crecimiento espiritual. La última fue 40 días de amor, ya hace casi 3 años. Y estamos listos para la siguiente. Entonces se nos atravesó la pandemia y en el día 20 de marzo de 2020 nos llegó un comunicado a las iglesias cristianas, evangélicas y también a las católicas de que no se podía abrir el templo. Entonces todo el proyecto que teníamos quedó en stand-by hasta el día de hoy. Hoy retomamos el proyecto que Dios nos dio. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos en esos 40 días? Amar a la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Empezamos de ese banner para allá por semana. Hoy veremos la inspiración de la Biblia. Ahí está, primer banner aquí. Y ahí está en Colosenses el texto que tienes que memorizar en esta semana. De hecho, aquí tengo mi separador que nos ayuda con el texto de la semana. Colosenses 3, y ahí está el tema, el versículo de la semana. Pero hoy veremos algo para arrancar la campaña, algo más específico. A ver, cabina la otra diapositiva, por favor. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Wow. ¿Cómo estás seguro de que la Biblia es palabra de Dios? Porque me han enseñado, no, ok, pero tienes que estar no solo convencido, sino conformado de lo que estás escuchando. 40 días en la palabra. Esa campaña, como todas las campañas de Gracia y Paz, tiene 3 ejes de trabajo para que funcione. La primera es esta, es el sermón del culto dominical. Tienes que venir. Hablo con personas que están viendo por internet. Tú tienes que estar aquí. ¿Okay? Aparte, el regalo que les entregamos. ¿Les gustó el kit de la campaña de ese año? ¿Sí les gustó? Está bonito, ¿no? Todo un equipo trabajando detrás. Pero bueno, los 3 ejes de la campaña son eso: el sermón dominical. Terminando el sermón, allá atrás hay una mesa del equipo de trabajo. Y allá, terminando el culto, de manera ordenada, van a pasar, porque les vamos a dar el sermón de hoy, pero en formato de estudio bíblico. Es más interactivo. El sermón yo te lo doy, pero el estudio bíblico puedes interactuar con tu grupo pequeño. Es diferente. Es casi que igual, pero es diferente en términos de aplicación. Entonces, primero eje de la campaña, el sermón dominical. El segundo eje, grupos pequeños de estudio bíblico. Por lo tanto, si todavía no tienes un grupo pequeño, abre uno de inmediato en tu casa. Vas a dar esa lección en la semana a tu familia o a quien invites tú, y también virtualmente. Vamos a hacer virtual también a un familiar que vive lejos, a los vecinos. Pero ten tu grupo pequeño. ¿Sabe por qué? Escuche eso. Lo dije el domingo anterior y te lo voy a repetir. Tu crecimiento espiritual está atascado si solo te conformas en venir y escuchar la predicación. ¿Sabe por qué? Porque cuando ministras, eres ministrado. En un grupo pequeño, tú ministras el sermón de hoy y a la vez eres ministrado y creces. Por tanto, tienes que tener, y yo insisto en eso, tienes que tener un grupo pequeño, semanal. Son 40 minutos por semana, es lo que tarda la lección que hemos preparado. Terminando la campaña, ya estoy me adelantando, terminando la campaña, vamos a reactivar el ministerio de manera formal de grupos pequeños. Por lo tanto, si tenías tu grupo pequeño antes de la pandemia y en la pandemia, llegó el momento de usarlo una vez más. Sermón dominical, grupos pequeños de estudio bíblico y por supuesto, pues
el versículo para memorizar semanalmente. Terminarás en 3 semanas, en 6 semanas, perdón. Mínimo vas a memorizar 6 versículos claves de la Biblia. Pero hoy, arrancando la campaña, hablaremos sobre la inspiración de la Biblia. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Y aquí empieza, bienvenidos una vez más a los 40 días en la palabra. Bienvenido y bienvenida. Isso vai cambiar tu vida, créemelo. Vai cambiar tu vida, porque já não verás a Bíblia como antes, depois desses 40 dias. A Bíblia, já lo sabemos, a Bíblia é o livro mais leído em toda a história. É o livro de maior venta de toda a história. E é o livro mais traduzido em toda a história. A pergunta é, então, como sabemos que esse livro é palavra de Deus? Como sabemos isso? Bueno, para empezar veremos essa questão. 2 de Timoteo, e aqui empezamos. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Ponga muita atenção, porque hoje, perdão, há muita informação. Perdóname, há muita informação. E nos vai a amplificar o panorama que temos. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra diz assim: toda a escritura é inspirada por quem? Que diz aí? E está subrayado. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pero para quê? Aí te va. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e inteiramente preparado para toda buena obra. Todo isso que vês aí subrayado, toda a escritura inspirada por Deus, en el original é uma sola palavra em grego. Toda essa frase é uma sola palavra. Theopneustos. Theopneustos. ¿Qué significa isso, pastor? Teo é Deus. Neustos é inspiração. Inspiração de Deus. Toda essa frase é uma sola palavra. A Bíblia é a inspiração de Deus. Estamos falando de que é um livro inspirado por Deus. É, escute isso, o aliento de Deus. O que significa isso, pastor? Bueno, vamos entrar em termos mais práticos. Quando eu hablo, como ahorita, com todo meu acento raro, que já conhecem, pero ni modo. Alguém me disse: oye, Ângelo, quanto tempo tens em México? Eu disse: 26 anos. E me disse: e todavia tens esse acento? Eu disse: sim, ni modo. O único perfeito é Deus. Eu não. O que significa isto? Que é o aliento de Deus, a inspiração de Deus. Agora que me está escutando o aliento de Ângelo. Escute isso. O aliento de Ângelo. Estás escutando mi aliento? Porque mi voz é mi aliento. Mi voz, passando por mis cordas vocales, hacen vibrar mis cordas vocales, e esse movimento é decodificado de maneira neuronal em voz, em sonido. Por lo tanto, o que estás escutando ahorita com mi voz é mi aliento. Esse aliento de Ângelo é a voz de Ângelo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é o aliento de Deus. Ele inspirou, ele hablou a mais de 43 escritores, e aqui temos o resultado. Estás pensando: pastor, pero são seres humanos, não? Sim. Então se podem equivocar? Não, e te vou explicar por quê. Adelantito, vamos seguir, vamos continuando. Vas entender por que não há erro na Bíblia, aún sendo escrita por homens, porque foi inspirada por Deus. É o aliento de Deus. Theopneustos, a palavra em seu original em grego. A Bíblia é o aliento de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandamentos são verdade. Toda a palavra é verdade. Todos tus mandamentos são verdade. Sin causa me persiguen, ayúdame. Bueno, estás escrevendo. Pero quédate com a primeira parte. Todos tus mandamentos são verdade. Toda a Bíblia é confiável, porque vem de Deus, e Deus é 100% confiável. Quantos dizem amém a isso? Ok?
seguimos con la misma, ¿no? Pero ¿cómo de verdad, pastor? ¿Cómo realmente lo sabemos? ¿Cómo sé que es la palabra de Dios la que tengo en mis manos? Ok, para empezar los 40 días en la palabra, hoy veremos la inspiración de la Biblia. ¿Cómo nos llegó ese libro? Que es una enciclopedia de 66 libros. ¿Cómo nos llegó? Bueno, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Te daré 7 razones. Agárrate, abrote cinturones, por favor. Te voy a dar 7 razones de por qué podemos confiar en que la Biblia es inspirada por Dios. Número 1. La Biblia es históricamente precisa. Va de nuevo. La Biblia es históricamente precisa. En otras palabras, Iglesia Gracia y Paz, la Biblia no solo es correcta de manera doctrinal, no solo es correcta de manera teológica, no solo es precisa con respecto a la moral y a la ética, la Biblia es históricamente precisa, verdaderamente histórica. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque muchas personas preguntan, pastor, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Bueno, antes que me arrojen piedras, te diré algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de amarte. Y Dios no puede mentir, porque es un Dios veraz. ¿Te quedó claro, sí o no? Es lo que Él no hace. Hebreos 6, versículo 18, la palabra dice así, escuchen. Para que por 2 cosas inmutables, ¿cuáles son las 2 cosas? Él y su palabra. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ahí está subrayado, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La única razón por la cual el universo funciona es porque Dios es un Dios de verdad. Lo que significa que es verdadero todo el tiempo y todo lo que Él hace es verdad. Hay más que eso. Todo en Él transpira verdad, conocimiento. Si este libro, escuche eso, así de grave, si este libro tuviera alguna mentira, no sería un libro de Dios, porque Dios no puede mentir, lo acabamos de ver. Si la Biblia no fue inspirada por Dios y Dios es veraz, significa que la palabra de Dios no es de Dios. Punto. Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Pastor, pero ¿por qué? ¿Hay algo más? Claro. ¿Cómo sabemos que la Biblia es históricamente precisa? Bueno, una de las pruebas es que la palabra de Dios fue hecha a partir de testigos. Estaban ahí cuando sucedió lo que sucedió. La Biblia está formada básicamente por relatos de testigos oculares. Moisés estaba ahí cuando el mar se abrió. Josué estaba ahí cuando Jericó cayó. Los discípulos de Jesús estaban en el aposento alto cuando Él se presentó. Mateo estuvo ahí, Juan estuvo ahí y lo escribió. Pedro estuvo ahí y se lo contó a Marco y Marco lo escribió. Testigos oculares. Otra prueba de que la Biblia es históricamente precisa. Escuche eso, te va a sorprender. Para aquellos que dicen, no, pero fueron hombres que escribieron, ¿no? Quizá cometieron un error imposible. Y te voy a explicar por qué. Bueno, primero es porque fue guianza de Dios, inspiración de Dios, pero aquí hay algo más. Otra prueba de que la Biblia es históricamente precisa, o sea, lo que está aquí sí sucedió tal y cual, es el cuidado extremo con que se copió la Biblia. Los copistas del Antiguo Testamento, los escribas, estaban los fariseos, los saduceos y los escribas. Los escribas tenían una larga lista de reglas para asegurarse de que la copia sería exacta como la original.
Es como una fotocopiadora humana. Te voy a dar algunas de esas reglas. Debiam de ter um número específico de colunas e a longitud das colunas sempre tinha que ser de 48 letras. Columnas, e cada coluna tinha 48 letras. Sempre devia ter a mesma exactitud de ancho, 30 letras. Quando copiavam eram 48 letras e 30 letras. Sempre, sempre. Copiavam letra por letra, não palavra por palavra, como tu e eu lo hacemos. Em hebreu, claro, letra por letra, palavra por palavra não, era mais específica a coisa. Eles sabiam a quantidade exata de letras que tinha cada livro. Sabiam a quantidade, 1658 letras. Terminava o pergaminho e contavam, haviam 1657. Sabe o que faziam? Rasgavam, lo tiravam, se banhavam, regressavam e sentavam e escreviam outra vez. Assim de precisa era a cópia. É mais, sabiam exatamente qual era a letra a la mitad del Pentateuco. Qual é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá judía. Todo escriba sabia qual letra ia na mitad. Contavam em total, buscavam a letra na mitad, e se a letra não estava na mitad, copiaram mal. Que é o que faziam? Se levantavam outra vez, rasgavam o pergaminho, lo tiravam, se banhavam, se relajavam, se sentavam e volviam a escrever. Assim, isso é algumas delas de la lista de reglas que tinham eles para assegurar que a cópia seja exacta como é o original. Increíble. Outra prova de que a Bíblia é veraz é a arqueologia. A arqueologia ha provado uma e outra vez que os lugares e as pessoas que a Bíblia menciona são verdadeiros, são reais, não é uma ficção. Porque hemos desenterrado esses lugares. Quando desenterraram Jericó, nadie no equipo sabia que era isso, porque encontraram uma porção de uma calle muito estranha. A banqueta era mais larga que a própria calle, e dentro de seu equipo havia um arqueólogo cristiano, graças a Deus. Pero creio que se lhe havia olvidado que era cristiano. Porque de pronto ele entra em crise, porque vê o que está vendo. Os muros de Jericó caíram assim. Não te vas com a ideia de películas onde o muro caiu assim, não, o muro caiu hacia adentro. Porque Jeová prometeu, e caminharão hacia adelante. Não disse, e vão a brincar sobre escombros. Não, o muro caiu. Descobriram desses muros. Esse arqueólogo correu a sua Jeep, a sua Land Rover, quem sabe que usava. Abriu a guanteira e buscou sua Bíblia. Tuve que buscar no índice, porque já tinha muito tempo que não ia à escola dominical, nem nenhuma igreja. E encontrou Jericó e regressou correndo e disse, é Jericó. E havia outro em seu equipo, que por burla disse, bueno, então falta encontrar a casa de Raab, não? La encontraram. Aí está a casa de Raab. Se a Bíblia é precisa, arqueológicamente precisa. El poço de Siloé significa el enviado, donde el ciego foi sanado. Aí está em Jerusalém, el poço de Siloé. El palacio de Herodes, el templo de Herodes, todo foi desenterrado. A Bíblia é arqueológicamente correcta e a cada dia desenterram mais e mais e mais coisas. Outra, durante muito tempo, os historiadores diziam que era impossível que o rei Salomão tivesse caballos. Se usavam camellos, porque Egipto tinha o monopólio de los caballos há 3.600 anos. Não, é que é uma fábula. Isso que tinha miles de caballos Salomão é absurdo. Hasta que desenterraram Megido. E Megido era uma das cidades de Salomão.
y descubrieron establos inmensos, porque toda la ciudad existía en función de los caballos de Salomón. Cae por tierra otra herejía de que la Biblia no es veraz. ¿Quieren algo más? Ahí les va algo más. Por mucho tiempo los expertos decían que los hititas, el pueblo de los hititas, era una fábula inventada por la Biblia. Nunca hubo hitita en ningún lugar, porque en ningún otro lugar había un registro sobre ese pueblo, solo en la Biblia. Bueno, hasta que en el año 1900, el profesor Hugo Winkler descubre en una ciudad llamada Bogdanovich, que está en Turquía, descubre 10.000 tablillas de escrita cuneiforme, y todas ellas hablaban de los hititas. De hecho, esas 10.000 tablillas de arcilla eran parte de la biblioteca de los hititas. Pudieron leer y se fueron para atrás. Es real, los hititas fueron reales. Y podíamos seguir aquí horas y horas y horas hablando, pero no es el tema, ¿verdad? La Biblia es históricamente precisa. Número 2, prepárate. La Biblia es científicamente precisa. ¿Alguien está pensando, pastor, ahí no? Ahí no, no, sí. Te lo voy a demostrar. Dios estableció las leyes de la ciencia y se aseguró de que su palabra no estuviera en contradicción con las leyes de la ciencia que Él inventó. Claro, obviamente la Biblia no es un libro de ciencia, ¿verdad? O sea, no estudias la Biblia para construir un cohete, por ejemplo. La Biblia no usa el lenguaje científico, pero la Biblia jamás habla mal de la ciencia ni la contradice. La Biblia no está peleada con la ciencia, como algunos dicen. Nada que ver. Ni una sola vez en los 1600 años que fueron necesarios para que eso fuera escrito, ni una sola vez la Biblia habló mal de la ciencia. De hecho, la Biblia siempre estuvo adelantada a la ciencia. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a entrar en terrenos peligrosos. Johannes Kepler, uno de los mayores matemáticos del mundo de todos los tiempos, Kepler dijo eso. A ver, por favor, a ver, cabina. Johannes Kepler: la ciencia es simplemente ideas de los pensamientos de Dios. Primero Él pensó y después nosotros descubrimos sus pensamientos. Ciencia. Ese es Johannes Kepler. Dios estabelece las leyes de la física y después el hombre las descubre. Dios establece las leyes de la biología y luego nosotros las descubrimos. Dios establece las leyes de las matemáticas y luego nosotros las descubrimos. Dios entendió las cosas aun cuando nosotros no entendíamos absolutamente nada. Y sus reglas no cambian, porque su palabra no cambia. Salmo 148, versículo 5 y versículo 6. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. La ley no es quebrantada. Por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica no es que funcione hoy y mañana no funciona. Fue hecha por Él y funciona siempre. Siempre funciona, ya que es verdadera y hecha por Dios. Y Dios siempre funciona. Pero hablemos en ese tópico de que la Biblia es científicamente precisa. En 1861, ya llovió, ¿no? Pero, ok. En 1861 fue lanzado un libro, y les voy a decir el título del libro: 51 pruebas irrefutables de que la Biblia no es un libro preciso científicamente. Ese fue el libro lanzado en 1861. El único problema es que hoy en día no puedes encontrar un solo científico en ese planeta que esté de acuerdo con cualquiera
de estas pruebas irrefutables. De hecho, todas ellas fueron refutadas en los últimos tiempos. El libro quedó olvidado, para la palabra de Dios no, porque la verdad nunca cambia. ¿Quieres otro? Te va otro. Por miles y miles y miles de años, la gente creía que la tierra era plana. Bueno, todavía hay personas que lo creen. Los terraplanistas. Increíble, ¿no? Por miles de años. No, es que vas con tu barquito y termina y ¡bum! Se acabó. Nada. No fue hasta Copérnico, Galileo y Colón que la gente se dio cuenta de que la tierra no era plana. De hecho, no hay un solo versículo en la Biblia que dice que la tierra es plana. Ni uno solo. De hecho, la Biblia dice exactamente lo contrario. 2657 años antes, miren lo que está en la palabra de Dios. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Wow. ¿Por qué no sabían ellos? Porque no leen la Biblia. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, son pequeños, ¿no? Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Va otra. Durante muchos años, la gente creía que la tierra estaba sostenida por algo. Por algo. Todavía no habían desarrollado las leyes de la gravitación universal de Newton. Claro, fueron creadas por Dios y Newton descubrió después. Pero dependiendo de la cultura donde estuvieras, tenían ciertas creencias diferentes de lo que la sostenía. Por ejemplo, la cultura griega creía que el mundo estaba sostenido por Atlas, el gigante Atlas. Ahí tenía Atlas cargando todo el planeta. Esa es la cultura griega. ¿Sabe lo más impresionante? Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué no hay ninguna mención de Atlas? Porque es mentira. Nunca existió, es una fábula. Los hindúes creían que la tierra estaba sostenida por enormes elefantes. Y cuando los elefantes se movían, ahí estaban los terremotos. Ahora sabe por qué tiembla en México. Los elefantes se ponen locos y... Ahora sabe lo más espectacular, sobre qué estaban los elefantes, sobre una tortuga. O sea, ni tú ni yo equilibramos sobre una tortuga. Imagínate elefantes sosteniendo la tierra. Los egipcios creían que la tierra estaba sostenida por 5 columnas. Lo más curioso es que Moisés, según la palabra, fue enseñado en Egipto en toda ciencia y arte y nunca mencionó ninguna columna. ¿Por qué? Porque no es cierto. Porque no es cierto. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Sí, está Génesis, pero el que fue escrito primero fue Job. El libro más leído en las sinagogas es Job. Te voy a decir lo que dice Job. Job capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío, colga la tierra sobre nada. Gravitación. Física cuántica, inventadas por Jehová y después el hombre la descubre. Ahí está, sobre la nada. Gravitación universal. Y podemos seguir y seguir y seguir, pero no es el tema. Sabemos que podemos confiar en la Biblia porque es precisa históricamente y es precisa científicamente. Número 3. Y se acumulan las pruebas. La Biblia es proféticamente precisa. Proféticamente precisa. ¿Qué significa esto? Significa que las profecías de la Biblia siempre se hacen realidad. Siempre. Por los siglos, algunas profecías ya se han cumplido y algunas de ellas todavía están por cumplirse. La pregunta es, hermano y hermana, amigos que nos ven por internet,
¿cuáles son las probabilidades de que yo, Ángelo, haga 370 profecías acerca de ti y que cada una de ellas se cumpla? ¿Cuál es la probabilidad? Las probabilidades son tan astronómicas que no se puede escribir en un número. Hay una imposibilidad numérica. Se necesita más fe para creer que todo fue una simple coincidencia que para creer que Dios lo tenía todo planeado. Es más, es necesario tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, a palavra diz assim: entendendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação privada, porque nunca a profecia foi traída por vontade humana, sino que os santos homens de Deus hablaram, sendo o quê? Inspirados por el Espírito Santo. E vai de novo. Número 4. A Bíblia é temáticamente unificada. Há um solo tema. De Gênesis a Apocalipse. ¿Cuál es el tema? La redención del hombre, la salvación del hombre. Y Jesucristo es la figura principal. Un libro escrito por un periodo de 1600 años, por 43 escritores, en 3 continentes diferentes. Y sin embargo, todo el libro está centrado en un solo tema, en una sola persona. Explícame cómo es posible eso. Quizá alguien esté pensando, bueno, pastor, hay otras religiones cuyos libros también están bien unificados. Y sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Pero el Corán fue escrito por Mahoma, un solo hombre. Las Anacletas de Confucio fueron escritas por un solo hombre, Confucio. Los escritos de Buda fueron escritos por Buda. E assim sigue. Podes esperar então que um livro seja unificado quando há um único autor, um único escritor. Pero 43 escrevendo um mesmo livro, e alguns deles nem se conheciam, nem pertenciam à mesma época. Explícame tu como é possível isso. Tuvo que haver uma inspiração divina, por isso é a palavra de Deus. Número 5, prova número 5 que sim podemos confiar na palavra, porque foi inspirada por Deus, e é o que disse aí, na primeira semana dessa campanha. Número 5, a Bíblia é confirmada por Jesucristo. Ele a confirma, ele a prueba. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque de certo os digo que hasta que pase o céu e a terra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús proclamó la Biblia como un libro único sobre todos los demás. Jesús proclamó la verdad de la Biblia. Y cuando Jesús habla la verdad de la Biblia, yo tengo que escuchar. Cuando Él habla, más nos vale que escuchemos. Cuando Jesús habla de que cada palabra y cada frase de la Biblia es verdad, tenho que crer em cada palavra, em cada frase da Bíblia, porque é verdade de Deus. Jesucristo, ao falar da Bíblia, seu livro, falou de ela como um livro real. Escute isso, um livro real, que habla de pessoas reales, lugares reales, acontecimentos reales, e que esse livro trabalha realmente em nossas vidas e nos ajuda. Jesús habló de los profetas, fueron reales. Jesús habló acerca de Daniel, claro. Habló de Noé, de todo lo que sucedió con la inundación. Habló de Adán, de Eva. Habló de la tragedia de Sodoma y Gomorra y lo que ocurrió ahí. Todo real. Para aquellos que abren la Biblia para juzgarla y agarran lo que sirve, lo que não deixam aí para eles. Há uma frase de San Agustín, te la vou ler. San Agustín dijo isso: si crees
en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta de la Biblia, no es en la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo, en ti misma. No en la palabra, sino en tu palabra. Estás en problemas. Bueno, eso no dijo San Agustín, te lo digo yo. Estás en problemas. Número 6. La Biblia ha sobrevivido a todos los ataques. Y fueron muchos, pero muchos. La Biblia ha sido objeto de ataques siglo tras siglo por todo lo que te puedes imaginar. Sin embargo, sigue siendo el libro más leído en el mundo, el libro más publicado en el mundo, el libro más traducido en el mundo, el libro más vendido en el mundo, y sigue haciendo la diferencia en las vidas de personas en todo el mundo. Ahora mismo, mientras yo predico, hay alguien leyendo la Biblia en algún lugar del mundo y está siendo transformado nada más por leer el libro inspirado por Dios. La Biblia es la fuente más grande que tenemos de música. Música. Los salmos son todos cantados. ¿Te imaginas eso? Todos ellos son músicas. La Biblia es la mayor fuente del arte. La Biblia es la mayor fuente de la arquitectura a lo largo de la historia. Si sacas la Biblia de la cultura, básicamente destruirás la cultura de los últimos 4.000 años. Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo único en este planeta que va a durar para siempre es la palabra de Dios. Es eterna, porque la verdad dura para siempre. Pero claro, hay un otro lado de la historia. Voltaire, el famoso Voltaire, filósofo francés, un hombre inteligente, pero no sabio. Voltaire era muy inteligente, pero no era nada sabio. Era un ateo. Durante toda su vida escribió un montón de tratados burlándose de la Biblia. Voltaire. Y hizo una declaración muy famosa. ¿Qué dijo Voltaire? Dijo así: dentro de 100 años, la Biblia será un libro olvidado. Te voy a repetir, Voltaire, el grandísimo Voltaire, dijo: en 100 años, la Biblia será un libro completamente olvidado. Bueno, todo el mundo olvidó lo que Voltaire dijo. ¿Nadie se acuerda de eso? Voltaire murió en París en 1778. 1778. Su casa vacía fue utilizada como depósito de libros de la Sociedad Bíblica Francesa. La Biblia dice: Jehová dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Verdad? Su casa fue utilizada como un depósito de Biblias de la Sociedad Bíblica Francesa. Después pasó a ser un lugar donde se vendían Biblias en París. Hoy su casa es el Museo de la Biblia en París. Nadie se burla de Dios. Nadie. Es impresionante, ¿no? Todos se olvidaron de lo que dijo Voltaire, pero nadie se olvida de la palabra de Dios. Nadie. Hay personas que dicen: ¿sabe qué, pastor? Pues yo no creo en la Biblia. ¿Y qué? Que creas o no, no cambia el hecho de que es palabra de Dios, hijo. No cambia nada. Yo comparo eso con alguien que, bueno, yo sé que la imagen es muy ruda, pero para que entendamos todos. Alguien que dice: yo no creo en la Biblia, como que pensando, si yo no creo, no es verdad, es una tontería. Es lo mismo que alguien salte de un puente y grite: yo no creo en la ley de la gravedad. Pues te digo una cosa: eso no va a cambiar el resultado de tu salto. No va a cambiar. Y número 7. La Biblia tiene el poder de la transformación. ¿Cuántos dicen amén a eso? De veras que transforma. No hay nada que pueda transformar las vidas de las personas
como la Biblia. Tu vida, hermano y hermana, personas que nos ven, tu vida ha sido cambiada por la palabra de Dios. Miles y miles de vidas han sido cambiadas. Millones de vidas han sido cambiadas. En lo personal, yo he visto personas alcohólicas, adictas, que arreglan sus vidas y permanecen sobrios porque empezaron a leer la Biblia. Eso es impresionante. He visto a personas egoístas que leyeron la Biblia y sus vidas se transformaron y se convirtieron en hombres y mujeres de Dios, padres y madres excelentes y muy buenos ciudadanos en su comunidad, porque leyeron la palabra de Dios. La Biblia cambia a personas que nunca te imaginas que pueden cambiar. Es increíble. El ejemplo, mírate en el espejo, ahí estás tú. Te ha cambiado, me ha cambiado. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, la palabra dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la famosa frase: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué, iglesia? ¿Cuántos libres hay en ese lugar, en esta mañana? Es exactamente eso. Yo no sé tú, pero yo quiero ser libre. Ya soy libre. Quiero permanecer libre. Un montón de universidades en todo el mundo tienen la segunda parte de ese pasaje grabada en piedra en sus muros, pero no saben lo que significa. Y conocer la verdad, y la verdad os hará libres, como si ellos tuviesen la verdad. Ignoran la Biblia, por eso agarran la segunda parte nada más, y la verdad os hará libres. Si les olvidan la primera parte, o sea, borraron la primera parte. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Porque ese libro nunca te va a mentir, la Biblia nunca te va a engañar. Incluso cuando no me gusta o no estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo, me siento incómodo con lo que estoy leyendo, siempre la Biblia me dice la verdad, me guste o no me guste. Y es por eso que se conoce la Biblia como la palabra de Dios, inspirada por Dios y veraz de pasta a pasta. Así que, llegando al final de ese primer sermón de la campaña 40 días en la palabra, así que la gran pregunta es, Iglesia Gracia y Paz, ponga mucha atención: ¿cuál va a ser la autoridad máxima en mi vida, en tu vida? ¿Por qué la inerrancia y la perfección de la palabra de Dios son tan importantes? Inerrancia es que nunca se equivoca, no hay equívoco en ella. Porque si este libro, escuche eso, mira lo tremendo que es eso. Porque si este libro no fuera verdad, tú y yo estaríamos en serios problemas. Porque mi salvación depende de que este libro sea correcto. Y la tuya también. Este es el libro que te dice que tu vida no es un accidente. La ciencia nunca te dice eso. Tu vida no es un accidente. Tu vida es un propósito de Dios. Este es el libro que te dice que existe un propósito para tu vida. La ciencia nunca te lo va a decir. Este libro te dice que Dios te creó para amarte, aunque antes que tú lo conocieras a Él y lo amaras. Este libro dice que puedes ser perdonado de tu pasado, puedes tener un propósito para vivir y puedes tener un lugar en el cielo. Es lo que dice ese libro. Este libro, el libro que te dice que no importa el problema que pases, Dios lo tiene todo bajo su control. Este es el libro que dice que hay una razón para tener esperanza, porque el cielo nos espera. Este es el libro que te dice cómo llegar al cielo, y es más,
te dice que hay un lugar preparado para ti allá. Ningún libro te garantiza eso. El plan de Dios para tu vida, hermano y hermana, es bueno, siempre será bueno. El plan de Dios para tu vida es agradable, siempre será agradable. El plan de Dios para tu vida es perfecto, como Él es perfecto. Pero ¿sabe qué? Solo lo puedes conocer a través de la perfecta palabra de Dios. Lo contrario, no lo vas a saber nunca. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es lo que dice ahí el banner la primera semana de esa campaña. Todo eso que acaban de escuchar está ahí atrás, para que lleves a tu casa como estudio bíblico, que aumente tu fe e tu conhecimento da Bíblia, e que puedas ministrar a outros em tu grupo pequeno. Pero por favor, hazlo. Se ponem de pé, por favor, nessa manhã, por favor. Vamos a orar. E eu te invito, os que quieran passar aqui adelante, passem. Aí estão as almohadas de oração. Estamos restaurando coisas que teníamos antes da pandemia. Vamos orar. E a la vez oramos por essa necessidade que me acabam de passar. E vou pedir a vocês que estão aí nas sillas, se lo podes fazer, date la volta, usa tu silla como altar, híncate, se lo puedes hacer, ¿verdad? Si no, siéntate, no hay ningún problema. Hablen con Dios. Asimilen todo lo que han escuchado hoy. Y si alguna vez dudaste de la palabra de Dios, pide perdón a Dios. Pide perdón al Señor. Yo escribí algo y quiero leerles lo que escribí. Es una pequeña oración. Y dice así: querido Dios, de ahora en adelante voy a aceptar tu palabra, que es perfecta para mí. Voy a hacerla la autoridad máxima en mi vida. Voy a hacer que la Biblia sea la autoridad final para mi vida, incluso cuando no la entienda, o cuando no sea popular, cuando no sea fácil, ni siquiera cuando no me guste. Pero sé que es tu palabra, tú eres Dios y yo no. Gracias, Señor, por amarme lo suficiente para hablar conmigo a través de tu palabra. Gracias porque no estás callado, no estás en silencio, siempre me hablas. Gracias porque me hablas a través de esos 43 escritores en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, que me cuentan una misma historia. Gracias porque me quieres, Señor, en tu familia. Quieres que te conozca y me hiciste con un propósito en la vida. Señor, quiero amar tu palabra, quiero aprender tu palabra, quiero vivir tu palabra. Por lo tanto, te pido, por favor, Señor, usa esos 40 días de mi vida para ponerme en el camino correcto, directo a tu corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora tú, abre tu corazón, habla con Él. No tienes que buscar palabras, es un diálogo, acuérdate. No es un rezo, es un diálogo. Encuentra las palabras y dígansele a Él: Señor Jesús, entre tantas cosas tu palabra nos garantiza, Señor, que tú estás con nosotros. Tu palabra nos dice, Padre, que sobre enfermos impondremos manos y sanarán. No podemos estar donde está Carlos Sánchez, pero tú sí, Señor. Sufrió un infarto, está hospitalizado y según la noticia su corazón trabaja al 30% de su capacidad. Señor, no conocemos a Carlos Sánchez, pero tú sí. Y alguien se interesa tanto por él que nos pasó ese pedido de oración y lo estamos haciendo hoy. Y
nesse momento, uma prova mais de que tu palavra é veraz, Senhor. Porque dice que naquela cruz llevas sobre tu corpo todas nossas rebeliones e enfermedades e dolencias, e também las de Carlos Sánchez. Por lo tanto, Senhor, uma de dos: ou reactiva esse coração ao 100%, ou dá-lhe um coração novo, Senhor. Conforme a tu palavra estamos orando. Não estamos pedindo, não estamos rogando, estamos declarando tu palavra, proclamando tu palavra. E é o que temos que fazer. Por lo tanto, graças, Senhor, por la sanidade completa e total. E não só de Carlos Sánchez, sino de cada pessoa que está hoje em graça e paz. Toca, sana, levanta e redime, Senhor, como solo tu é capaz de fazer. Aí em tu coração, dile graças, Senhor. Muitas e muitas graças. Amém e amém. Ok, regrese a seus lugares, por favor. Muchas gracias. Sigan orando. Isso apenas empieza. É a primeira semana da campanha. Por lo tanto, sigan orando, por favor. E uma vez que esteja em seu lugar, dê um aplauso a Jesucristo, o autor de sua palavra, verdade? É a Ele, sempre será a Ele a glória.